En Entrevista. Es un programa en el que los actores sociales y políticos hablan sin contratiempos. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que una vez más nos reencontremos en Entrevista en esta producción de Telenews. Y bueno, pues gracias al Sistema Estatal de Noticias que nos permite, bueno, pues llegar a ustedes a través de la voz de la Huasteca en Álamo, de la voz del Totonacapan en Papantla y también Viva la Cuenca en Tlacotalpan. El día de hoy traemos a una invitada que es la primera vez que me siento de su tamaño, pero sin duda las expectativas de ellas vienen siendo muy de corto, mediano y largo alcance, porque trae un proyecto. Y aquí se los quiero compartir, un proyecto que mide la corrupción, no solamente en el Estado, que traemos ahí bastantes indicadores no tan favorables, pero también, les decía, viene midiendo también la actuación de nuestros actores políticos. Así que la tengo aquí media sorprendida, pero realmente el trabajo que viene realizando, yo lo distingo y lo destaco muchísimo, pero voy a dejar que ella platique de este proyecto. Y Abby, ya te ventaneé, te llamas Abby, nos vas a dar tu nombre completo y nos vas a decir en qué consiste este proyecto que tú junto con otras personas viene impulsando. Y cuéntanos cómo nació y finalmente qué es lo que van haciendo en este día a día. Mi nombre es Abigail Martínez y bueno, yo soy parte de una organización ciudadana sin fines de lucro y tampoco tintes políticos ni nada de eso. Es una organización de gente interesada en combatir de manera frontal la corrupción y sobre todo de evidenciarla, ¿no? En términos netamente ciudadanos. Y tenemos bien poquito de conformados, tenemos apenas el año. Uh-huh. Somos alrededor de 10 personas las que conformamos actualmente digamos que como que la base. La organización fue fundada por el licenciado Carlos Gidi, uh-huh, que es un empresario jalapeño. Y de ahí se abre, antes era... Las siglas son ONEA porque era Organización Nacional de Empresarios Anticorrupción. Uh-huh. Pero para hacerlo más abierto, le quitamos lo de empresarios y se quedó únicamente en Organización Nacional Anticorrupción, aunque se sigue pronunciando ONEA, ¿no? Claro. Y bueno, de ahí parte para invitar a gente interesada, no nada más a empresarios, sino al ciudadano de a pie, ¿no? A periodistas, actualmente colabora con nosotros columnistas, periodistas, gente que incluso no se dedica al periodismo, pero desde su trinchera nos manda su material. ¿Qué más? Pues de todo tipo de gente, ¿no? Y el concepto radica básicamente en, pues no, pararle a la corrupción, ¿no? Detenerla. Que es muy difícil, ¿no? Claro. Digo, evidenciarla cuesta trabajo, Abby. Demostrar, mostrar y hacer que la gente se atreva, ¿no? Porque a veces nosotros mismos somos parte de la corrupción, nosotros la permitimos y a veces participamos, ¿no? Desde la más mínima corrupción hasta la que te dejan en ceros las arcas, sí, claro, ¿no? Pero qué tan difícil es fomentar una cultura anticorrupción, que la gente diga esto no es normal, esto es un delito. Pues es una tarea bien difícil. A nosotros como organismo nos ha costado muchísimo, primero, tomar la confianza de la gente, ¿no? O sea, tener bases como para decir, tu denuncia con nosotros va a ser escuchada y sobre todo va a ser difundida y algunas veces lo piden anónimo, entonces vamos a respetar esa parte. Pero también nos ha costado porque recabar información y sobre todo denuncias ciudadanas porque la gente no confía ya en incluso que aún difundiéndola se puede hacer algo. Uh-huh. Es decir, que no tiene resultados. No confía, ¿no? Como en las instituciones más que nada, ¿no? Las instituciones competentes
para el asunto que ellos están denunciando. Hay un desconocimiento, primero, de que hay este organismo, o bueno, nosotros intentamos ser la plataforma para su denuncia. Hay desconocimiento porque muchas veces es estar bombardeando en las redes sociales, o nosotros no contamos con una campaña así súper intensa de publicidad. Entonces esto ha corrido gracias al internet y gracias a la recomendación de boca en boca, ¿no? Pero creo que primero es desconocimiento y después desconfianza de la gente, y el factor más importante creo que es el miedo. Claro, el miedo a las consecuencias. El miedo a las consecuencias que pueda tener una denuncia ciudadana, ¿no? De cualquier tipo. Y creo que gran parte es desilusión. También, o sea, la gente ya dice en su Facebook, puede comentar y decir y tuitear y todo, pero ya cuando le pides que físicamente acuda a un instituto o acuda a nosotros y es más, le decimos, te vamos a entrevistar, vamos a sacar eso, tienen como apatía. Sí, no va a pasar nada, Paquita, y desilusión, ¿no? como, es muy activa en redes sociales, pero a la hora de enfrentar de cierta forma el proceso, no hay como muchas ganas. Claro. Y en Facebook están como Corruptómetro. En Facebook tenemos una página electrónica que es www.oneamexico.org. Tenemos un Twitter que es @oneamexico. Tenemos una fansite de Facebook que es Corruptómetro Onea México. Y se llama Corruptómetro la fanpage porque tenemos una aplicación móvil que es de descarga gratuita y que sirve para denunciar en tiempo real la circunstancia que quieran, ¿no? Y tiene una nomenclatura nacional, porque de alguna forma esto se quiere expandir a nivel nacional. Tiene una nomenclatura nacional donde te dicen todas las dependencias de la administración federal, estatal, o sea, en cada entidad, y a nivel local. Y si no, ahí tiene opciones para que tú vayas poniendo y marcando cuál es tu situación, cuál es el acto de corrupción que quieres denunciar, sobre qué dependencia o ente de cualquier tipo. Claro. Abigail Martínez, oye, y platícanos, ¿cuáles son las denuncias más frecuentes que ustedes documentan? Porque tengo entendido que ustedes las documentan, va más allá de quiero denunciar o quiero acusar porque está pasando esto. Ustedes hacen un trabajo de investigación, ¿es correcto? Sí, actualmente lo que estamos haciendo es, como la gente, te comentaba, tiene un poco de desconfianza o desconocimiento para hacer su denuncia, nosotros los guiamos, es decir, si nos pueden enviar su denuncia vía inbox o a veces por mail, nosotros le decimos, bueno, tu caso está así, las dependencias a las que debes de acudir es esta y esta. Pero si podemos intervenir de la forma para ayudarlos, porque hay gente que ni siquiera maneja las redes, por ejemplo, el vecino o la vecina de su colonia que no tiene acceso a internet todavía, a pesar de que está en la ciudad, nos mandan mucho, es muy frecuente que nos manden pequeños mensajes, como mi vecina, en cosas desde, mi vecina pone guacales de frutas o verduras vacíos en la entrada de mi calle, entonces no se puede accesar, ¿no? O hay una alcantarilla en mi colonia que tiene una semana que no la vienen a tapar y los niños están corriendo alrededor, puede haber un accidente. Entonces a ese tipo de personas, como son denuncias de colonias, lo que hacemos es vincularlas a través del Twitter o el Facebook, tal cual el mensaje, con una foto, a veces nos dan una foto o les pedimos una foto, a través del Twitter, arrobar al licenciado Américo, o en este caso a Protección Civil, a Tránsito del Estado, y con eso hemos tenido gran respuesta. Tránsito incluso nos manda a veces la foto de vuelta de que ya desalojamos esto o ya limpiamos aquello, ¿no? Hay un medidor de respuesta, por decirlo, ¿no? Sí, en esos pequeños actos, digamos, que no está explícita la corrupción, pero viene detrás, ¿no?
porque a lo mejor ese encargado de tapar el bache o el encargado de la vialidad no está presente, no tiene atención. O sea, ese es un servicio ineficiente que nosotros decimos deriva en corrupción, ¿no? Al final de cuentas, porque no están haciendo su trabajo. Claro. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien todavía? Oye, y la gente, cuando ustedes empiezan este proyecto, digo, el tamaño de la corrupción es gigantesca en todos lados, pero cuando se enfrentan o cuando encuentran a la gente realmente tiene una conciencia de lo que es la corrupción. O Pues, a veces hay que decirles que eso no está bien. Yo, sí, en mi experiencia personal, Ajá. hemos trabajado con niños, haciendo algunos videos, algunos spots, entrevistando a niños sobre cuál es su percepción de la corrupción, y siempre dicen, pues la corrupción es algo malo, no saben específicamente qué, pero dicen es algo malo, es robar, ¿no? Uh-huh. Es mentir. Entonces yo creo que sí se sabe por conciencia, pero se va haciendo parte de la vida, y entonces hay personas que lo toman hasta como filosofía de vida. El famoso, el que no tranza no avanza, ¿no? Uh-huh. Entonces van creciendo con esa idea de niños dicen es malo, pero en la escuela te enseñan si te encuentras algo, te lo quedas y no preguntas de quién es, por ejemplo. Ese es como el de pequeñas escalas, ¿no? Hasta que en el trabajo haces lo mismo, hasta que de repente te haces funcionario público y empiezas a hacer lo mismo, pero ya a grandes escalas. Y entonces yo creo que eso crece de acuerdo a cómo tú, como persona, lo dejes crecer. Esa es mi opinión particular. Claro, y pareciera que luego en la política hay que hacerlo, ¿no? Pareciera como que si no lo haces no eres político. Pero bueno, amigos, vamos a una pausa comercial, no se vayan, estamos en entrevista y hoy tenemos con nosotros todo el mundo le dice Abby, pero se llama Abigail Martínez y ella es una de las promotoras de esto que yo considero como un termómetro anticorrupción para ir midiendo, y además los diferentes tipos de corrupción, porque no solamente está el que tranza, ¿no?, en las administraciones estatales, municipales, federales, sino también aquel que no cumple con su trabajo, ese también es corrupto. Pero vamos a hacer una pausa, amigos, no se vayan, regresamos y seguimos hablando del tema de la corrupción. Híjole, que en el caso de Veracruz, a propósito de las comparecencias, híjole, pero bueno, después tendremos que hablar de la corrupción aceptada, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, amigos, no se vayan, regresamos, estamos en entrevista. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. La roya es una enfermedad producida por un hongo que ataca principalmente a las hojas del café. Tienen alerta a los productores y a los gobiernos. Este hongo debilita a las plantas y provoca que el fruto del café caiga antes de su maduración. El cambio climático, que dio origen a ciertas condiciones meteorológicas especialmente propias para la propagación de la plaga, ha sido uno de los principales responsables. En el municipio de Jilotepec, Alberto Galicia, productor de café orgánico, ha comenzado a combatir la roya con productos biodegradables, derivado de fungicidas naturales como la hoja del nin, el gordolobo, ajo y otras hierbas que le han funcionado muy bien. Yo estoy combatiendo la roya de manera biodegradable, de origen natural. Estoy combatiendo la roya con estas hojitas, que es el árbol del nin. Estas hojas tienen la cualidad y la propiedad de ser un fungicida de origen natural. Parece que ya se licó el nin, hierba maestra, ajo, el gordolobo, que es alto en contenido en yodo, pues me ayuda para preparar nuestro fungicida. Yo estoy periódicamente dándole su fumigada, las estamos foliando y pues hasta ahorita he tenido muy buenos resultados con la calidad del producto. De esta forma, Alberto Galicia ha comenzado a combatir este hongo que le ha traído grandes pérdidas al sector cafetalero del país. Para Conexión Veracruz, Gerson Levy. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx.
Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Entérate de lo más importante de la información con Eric Domínguez, de lunes a viernes a las 7 de la noche en la tercera emisión de Conexión Veracruz, todas las voces, y en www.conexionveracruz.com.mx. Conexión Veracruz, todas las voces. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. En la actualidad, la carrera espacial no solo se limita a las grandes potencias, ya ha dejado de ser una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Existen en todo el mundo países que se han comenzado a inmiscuir en estas temáticas, cual es el caso de la India, la cual ha tenido avances significativos en dichos temas. De igual forma Rusia, España, Canadá, Brasil y otros. México no se ha quedado atrás y ha comenzado a incorporar a sus proyectos el tema espacial. En ese sentido, Veracruz es punta de lanza, pues gracias a las iniciativas como las que tiene el Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, se ha podido dar un vistazo más amplio al potencial del mexicano en cuestiones de desarrollo de tecnología y propuestas para viajar a la frontera menos explorada, el espacio. Cada vez se tiene más la necesidad de saber cómo funciona nuestro sistema solar, los planetas y todos los elementos que hay en el cosmos. Pero, ¿cómo podemos aprender de dichos temas si no los exploramos? La exploración espacial es uno de los primeros pasos para saber el funcionamiento de nuestro universo. Por esa razón, científicos como Robert Zubrin, presidente de The Mars Society International, y Omar Pensado Díaz, director de Plan Ares en Veracruz, proponen acciones para crear proyectos encaminados a dicha exploración. A nivel Iberoamérica, Veracruz ha sido reconocido ampliamente debido a sus esfuerzos que han realizado quienes conforman Plan Ares. Por ello, es vital fomentar esta clase de iniciativas, pues son ellas las que nos ponen a la vanguardia a nivel internacional. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Y ya pues amigos, seguimos en entrevista y estamos hablando con Abigail Martínez, ella una de los integrantes de esta organización que conocemos en redes sociales como ONEA México, Corruptómetro, me corriges porque tengo la costumbre de que todo lo digo al revés. Y estamos hablando precisamente de la corrupción, de lo familiar que a veces resulta de lo natural, y ahí perdónenme la expresión, pero de repente ver que comparecen los secretarios de despacho con motivo del 5º informe de gobierno y nadie se sorprende de las cosas que faltan, del recurso que falta y que además la sociedad tampoco reacciona, pues eso nada más genera una percepción de que la corrupción ya se ha permeado o es parte de nuestra naturaleza, que no debiera serlo, pero bueno. Avi, pues a ver, platícanos de estos casos de corrupción, digo, para todas aquellas personas que nos están escuchando en el norte, en el centro de Veracruz y que nos están viendo en este momento a través de streaming, de los casos de corrupción que ustedes documentan y que además muestran a la luz pública, porque a veces para que algo pase hay que evidenciarlo y a veces las personas no tienen las herramientas o la asesoría o la información necesaria para ventilar un caso de corrupción y que algo pase, que tenga consecuencias legales. ¿Qué hacen ustedes? Por ejemplo, en los casos más recientes que han documentado y que han compartido con la sociedad. Bueno, nosotros tratamos de ser la ventana o la voz de esa gente que quiere denunciar. Y lo dejamos ahí al público, ¿no? Tocamos la puerta a las autoridades competentes, en este caso, para que atiendan. No podemos hacer más allá porque no somos realmente como funcionarios públicos, ¿no? No somos el órgano que está especializado para atender todo. Nosotros tratamos de darle voz a la denuncia y nos hemos detectado que la gente eso quiere. Si la gente algo pide, es ser escuchada, ¿no?
ya lo vemos en las redes sociales con todo los videos o los selfies que de repente se suben, o en sus mismos muros lo que denuncian. A toda esa gente nosotros tratamos de contactarla para decirle, mira, tenemos este espacio, esta plataforma, ¿quieres que pongamos tu denuncia en nuestro foro? Y algunas veces accede, algunas veces no. De repente ya vamos cobrando un poco de fuerza en las redes sociales, porque este trabajo ha sido muy artesanal, realmente. Y vamos cobrando fuerza, y de repente nos vinculan o ya nos marcan como, mira, en este espacio te pueden publicar tu denuncia. Y nos mandan a veces de manera anónima temas a desarrollar. Entonces, mi oficio es reportera, y pues me encargo de darle seguimiento a X o Y caso que te llega. Pero a veces te mandan totalmente ya la denuncia tal cual hecha, ¿no? Estructurada con fotos y a veces hasta audios, y eso nos facilita la labor y la subimos así tal cual. Oye, y de los casos, por ejemplo, el penalito, ¿no? Recientemente lo vimos en las redes sociales, un testimonio de una persona. Uh-huh. Y a ver, platícanos un poquito, ¿cómo es la historia, cómo te contactaron? Y finalmente, repítenos, ¿cuál es la denuncia? Porque esperamos que lo hayan corregido, pero a veces no siempre hay disposición o voluntad para poder corregir los errores. Pues esto... tiene unos meses que recibimos a través de las redes sociales una denuncia acerca de los maltratos que se les da a tanto reos como empleados del sistema penitenciario aquí en el estado, específicamente en el penalito de Playa Linda en Veracruz. La persona que nos dio los datos pidió anonimato total, obviamente por temor a consecuencias, ¿no? Y nos dejó entrevistarle tapándole el rostro y bueno, una serie de cosas de restricciones, ¿no? Por su seguridad. Y nos daba documentos incluso donde se prueba que la directora, me parece, del penal, la actual directora, está participando en una serie como de actos pues que serían ilegales, ¿no? En favoritismos o cobros de cuotas. Exacto, o con la simple mala función como encargada, ¿no? Lo publicamos y bueno, eso también fue a raíz de un reportaje que sacó Denise Merker en su noticiero, y nosotros le dimos seguimiento, y después esta persona se comunicó con nosotros y nos dijo que todavía después de la filtración había sido peor para ellos, tanto como para reos como para custodios, ¿no? Por haber denunciado o por haber ventilado a un medio nacional. Dijeron algo así como, es que eso, una frase me decían, como, esa información salió de acá y entonces ahora les va a ir peor, una cosa así, ¿no? En ese caso nosotros no tenemos ninguna seguridad propia como organización, somos ciudadanos, ¿no? Y lo único que esperamos es que nuestras autoridades hagan su trabajo, ¿no? Nosotros queremos darle el voto de confianza al sistema penitenciario, a seguridad pública, al gobierno del estado, en que, mira, la chamba de evidenciar esto aquí está, ¿no? A lo mejor tú la desconoces, pero bueno, ahí te la dejamos. Nosotros como ciudadanos, corrígela, ¿no? Te pedimos que intervengas únicamente. Y como esa nos han llegado de escuelas que se están casi cayendo, ¿no? Aquí en la zona de Jalapa por las fuertes lluvias. ¿Qué más? Hemos recibido mucho como de quejas ciudadanas de los operadores de grúas, ¿no? Que son cobros excesivos, que malos tratos a las unidades móviles. También de agentes de tránsito que
multan, pero ellos mismos van sin el casco cuando van en una moto o van en una patrulla sin placas, cosas así, ¿no? Como que tiene que ver más con la vialidad, con seguridad pública, con estos temas. Con una cultura del respeto a la ley, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo quieres que yo cumpla la ley si tú mismo no la estás cumpliendo en este momento? Pero tú sí estás facultado o acreditado para sancionarme, ¿no? Claro. Y yo como ciudadano, ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo? ¿No? Sí, también hemos recibido, además de lo que compete a la administración pública, hemos recibido denuncias por parte de ciudadanos que se quejan de empresas abusivas, ¿no? En el caso de El Buen Fin, que recién acaba de pasar, denunciaban como la alza en los precios para que en El Buen Fin la rebaja estuviera exactamente al mismo precio, ¿no? Yeah. Publicamos algo de eso. Lo que hacemos es convertir las denuncias a manera de notas y subirlas a las redes sociales. Y eso nos ha funcionado porque le das al espectador, aparte de la denuncia ya digerida, también abasteces como la parte informativa de nuestras plataformas. Claro. Y yo supongo, Avi, que también tiene que ver un poco la confianza o la desconfianza, estas dos caras que existen en el manejo informativo, porque los ciudadanos no se ven reflejados, ¿no? De repente se sienten como abandonados, ¿no? Voy y presento mi queja y nunca pasa nada. Voy y presento mi denuncia y al contrario, ¿no? Salgo amenazado, intimidado. Y finalmente las cosas siguen. Por eso es que cuesta mucho trabajo ganarse la confianza del ciudadano cuando dices, oye, vamos a hacer grupos para denunciar la corrupción. Sí. Cuesta mucho trabajo. Cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Te decía, hay desconocimiento, hay apatía y hay muchas veces miedo, pero también muchas veces he detectado en lo personal intereses, ¿no? De no porque es mi comadre o es mi amiga o no me vayan a despedir de mi trabajo o cuestiones así, también se da por eso que no denuncian, ¿no? Claro. ¿Cómo estoy de tiempo? Allá mira, ya me llegó la guillotina de Memo. Pues bien, amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos con Abigail Martínez de ONEA México Corruptómetro, una iniciativa de la sociedad civil organizada, tú corrígeme, Abby, sí, que precisamente va detectando y va documentando casos de corrupción. En Veracruz específicamente, ¿no? Que además pues a veces están servicios a la orden del día. Pero vamos a hacer una pausa, amigos, y vamos a seguir hablando sobre este tema de la corrupción que a veces nos duele tanto, nos quejamos tanto, pero a veces somos nosotros los que propiciamos que la corrupción siga porque no nos animamos, no tomamos el valor de denunciar y de presentar nuestra queja, porque uno dice luego, ¿y para qué? ¿Y qué tal si toman represalias? ¿Y qué tal si la agarran conmigo? Pero vamos a regresar, amigos, y vamos a seguir hablando sobre los casos y las consecuencias, que luego sí las hay. El hecho de ventilar una denuncia o ventilar un caso de corrupción luego trae consecuencias positivas. Vamos a hacer una pausa, amigos, no se vayan, estamos en entrevista. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. ¿Qué es el 066? Es el servicio a través del cual la ciudadanía reporta emergencias, contingencias, desastres naturales, faltas y delitos. Existe una coordinación permanente directa con las dependencias a nivel federal, estatal y municipal, así como Protección Civil, Cruz Roja, Policía Municipal, Bomberos, entre otras, y también con las asistencias públicas y privadas. Para la prestación del servicio de atención a emergencias, el servicio telefónico de atención a emergencias es 066, el cual cuenta con 8 subcentros operativos. Cada uno de ellos, dentro de su estructura, cuenta con un centro de atención telefónica.
Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. ¿El dinero no te alcanza? Nosotros te decimos cómo cuidarlo. Conexión Financiera. Todos los lunes a las 4 de la tarde por esta estación y en www.conexionveracruz.com.mx. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Un estudio conjunto entre la Universidad Estatal de Sao Paulo y la Universidad de Leeds en Reino Unido reveló que el veneno de una avispa brasileña es eficaz para matar células cancerígenas sin afectar a otras células saludables. La avispa en cuestión es la Poliana paulista, llamada popularmente paulistina. Es un insecto muy común en el sureste de Brasil, que genera una toxina eficaz para frenar la proliferación de células malignas en los cánceres de próstata, vejiga y leucemia. La paulistina vive en comunidades lideradas por varias reinas y tiene un veneno potente y complejo, con centenares de proteínas y péptidos. Uno de esos últimos, el llamado MPI-1, es la toxina que abre nuevas posibilidades en el combate del cáncer. Se espera que su uso combinado con medicamentos actuales sea un alivio eficaz para detener una de las enfermedades más terribles que padece la raza humana. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. ¿Cuál es su apellido? Me dijiste. Ya estamos de regreso, ¿ya viste cómo se nos pasa el tiempo? Y quiero aprovechar, estamos de regreso en entrevista, estamos hablando de la corrupción y de la corrupción en Veracruz específicamente. Que le decía en el tema de las comparecencias, uno escucha de repente que dice hoy, por ejemplo, la secretaria de Educación de Veracruz, es que le debemos 10 millones de pesos en becas a los deportistas. Y no pasó nada. Y además les debemos las becas de manutención a los estudiantes, pero es normal porque son los procesos de ajuste y demás, y no pasa nada. Y ayer escuchaba al secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa, decir, es que le debemos como 174 millones de pesos a prestadores de servicios y demás, y no pasa nada, ¿no? Ese es el resultado de nuestras comparecencias, la transparencia, pero la transparencia sin efecto, pues realmente no genera nada. Pero bueno, les digo, esperemos que se solventen y que se arreglen esas cosas y que aparezca el dinero que falta, ¿no? Porque finalmente tiene destinatario, son los becarios los que están y son los deportistas, son nuestros estudiantes modelo, nuestros atletas modelo, lo que presumimos en cifras cuando hablamos de Veracruz. Pero bueno, más allá de esto que también tiene que ver con parte de la corrupción, porque la corrupción es un concepto muy amplio y sobre todo tiene que ver con las acciones que los servidores públicos, que los funcionarios no cumplen. Cuando tienen que hacer su trabajo y no lo hacen, eso, señores, también es corrupción. Pero Avi, a ver, platícanos, en esta dinámica, ¿ha habido casos en donde yo he seguido a Corruptómetro NEA? Casos muy, muy delicados que tienen que ver incluso con intimidaciones, con amenazas. ¿Ahí cómo entran ustedes? Te decía hace rato, nosotros no tenemos ninguna garantía extra, ¿no? Sí. Ninguna protección. Tu micrófono y tu cámara, ¿no? Como es el caso de cualquier reportero, cualquier periodista aquí en el estado de Veracruz, ¿no? Pero bueno, ese es tema aparte. Como organización, nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es llevar el caso que nos pongan, obviamente previo verificación de que la persona está diciendo la verdad y que se tengan pruebas de eso. Nosotros lo exponemos en nuestras redes y nuestro trabajo no para ahí. Nosotros le damos seguimiento a ese tema
y tratamos de ver la respuesta por parte de las autoridades, ¿no? Pocas veces hemos recibido temas difíciles como que nos hayan intimidado o que no puedo decir que nos estén bloqueando. Uh-huh. Únicamente por ahí funcionarios públicos sí de repente ponen el bloqueo en Twitter, ¿no? Uh-huh. O para que no lo arrobes. Para que no lo arrobes. Pero bueno, ya lo arroban. Ya. Digo, para las personas que nos oyen, el arrobar es vincular a su cuenta de Twitter, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿tienes muchos bloqueados? ¿Te han bloqueado mucho? Nos han bloqueado, sí, unos 3 funcionarios. Por ejemplo, yo tengo, a mí me tiene bloqueada Elizabeth Morales. Uh-huh. Cosa rara, que es la delegada de la Profeco aquí en Veracruz, me tiene bloqueada. Y yo si acaso la saludo. Cuando recabando ahí los temas estos del Twitter, nosotros a través del Twitter le pedimos durante casi toda su campaña a Elizabeth Morales una entrevista y jamás nos contestó. ¿Te bloqueó? No nos bloqueó, pero simplemente parecería que no leía los mensajes, no sé. Es que ese es el chiste de las redes sociales. Digo, quien se enreda y en el buen sentido de la palabra. Por eso son las redes, es comunicación directa, efectiva. Aparte siendo funcionario público, claro. O en su caso que era candidata, no puedes bloquear a alguien, no podrías negarte a... No se supone que como están como para la ciudadanía, claro. Y nosotros como ciudadanos... Cierras tu ventanita para que no me molesten, ¿no? Eso habla de una intolerancia, ¿no? Y también de una, pues, cerrazón. En fin. Oye, y veía, hoy en la mañana, por ejemplo, veía un video que subieron ustedes de una escuela que además déjame compartirle, yo le tengo mucho cariño a esa escuela porque yo soy egresada de esa escuela, no de esa escuela físicamente, ¿no? De esa escuela que reubicaron, de la escuela primaria Leopoldo Kiel, y que la verdad, pobrecitos niños, ¿no? Y pobrecitos padres y maestros que viven con la angustia de que un día les pueda pasar algo. Sí, como esa escuela hay un montón de casos más tan solo en la ciudad de Jalapa, ¿no? Hemos documentado un par de casos como ese. Hoy en la mañana subimos un video acerca de una entrevista que le hicimos a la maestra y al grupo de padres de familia y aspectos que tomamos del plantel. La escuela la reubicaron porque tenía malas condiciones, ¿no? Y la reubicaron justamente en un plantel mucho peor al original. Entonces este plantel tiene fauna nociva, ya sabes, alacranes, cucarachas, ratones. En la cancha, en medio de la cancha está un tanque enorme de semas con la tapa abierta. Por eso tuvieron que cerrar la reja de la cancha. Hubo un desplome del techo del 3er piso y eso en vacaciones. Imagínate si estuviera en el recreo, hubiera lastimado a algún niño. Y así, muchos problemas. Lleva más de un año esperando su nuevo plantel y no tienen respuesta por parte de las autoridades. La maestra fue muy amable y muy respetuosa con las autoridades, obviamente, pero el padre de familia sí me dijo que están en desacuerdo porque ellos saben que el dinero destinado para esa obra de rehabilitación en su plantel pues simplemente no aparece. Los maquinistas o gente que labora en la obra les han dicho a ellos como, pues es que no han pagado, por eso no hemos acabado la edificación. Y en esa escuela se atienden a niños especiales, ¿no? Hay niños con síndrome de Down y otros niños que necesitan atención especial. Y su escuela necesita rampas. La nueva escuela debería de tener rampas, ¿no? Salones adecuados, escaleras, baños, todo como adecuado al servicio de los niños y de la plantilla docente. ¿Se te antoja estudiar en esa escuela? ¿Cuándo la viste? No, ¿sabes? Tienen muchísima humedad y realmente las condiciones de esa escuela están peores que las condiciones en una escuela rural, por ejemplo. Y imagínense, y esa escuela que es la Leopoldo Kiel, que antes, que realmente está ubicada
a un costado de los Tecajetes, en una callecita que sube, que no recuerdo cómo se llama la calle, pero donde está una gasolinería aquí en la capital veracruzana, muy en el centro. Entonces ya presentaba deterioro y entonces decidieron mudar a los niños, desalojarlos, reubicarlos en otra escuela, una escuela que además ya estaba en pésimas condiciones, que de ahí mismo salieron otros niños, era la escuela Abraham Castellanos antes. Pero para el colmo, yo recién pasé y creo que es una primaria nocturna y creo que también tiene los fines de semana. Entonces el riesgo para la comunidad estudiantil aumenta y a pesar de la denuncia no ha habido respuesta. La directora nos comentó que se firmó una especie de minuta con las autoridades escolares y obviamente a nivel estado sobre la entrega del nuevo plantel que será en febrero del 2016. Sin prórroga. O sea, sí se los tienen que entregar. Ellos están convencidos de que si no lo hacen, van a tomar las instalaciones, van a cerrar la calle o se van a manifestar en la Plaza Lerdo. Que ya lo han hecho. Sí, ¿no? ya lo han hecho. Pero para no llegar a tal grado, ellos quisieron o accedieron a una entrevista con nosotros para ponerlo en las redes. Y decir, a ver, febrero es lo último que te permitimos. También la escuela Álvaro Obregón, que está por Caxa, iban a cerrar las calles. Imagínate los accesos a Caxa. Iban a tomar la calle los padres de familia porque estaban disgustados por un semáforo que no sirve afuera de su escuela y por problemas viales con los que se enfrentan todos los días. Muy bien. Ya se me acabó el tiempo, ¿no? ¿Todavía me da chance del corte? Bueno, pues vamos a hacer un corte y mira, ya después de esto voy a aprovechar a todas las personas que nos están escuchando en Álamo, en Papantla, en Tlacotalpan, que nos están viendo a través de Radio Conexión B, en nuestra página, en nuestro sitio de internet, las personas que nos ven también a través de Cuadratín Veracruz y por supuesto de Telenews Veracruz. Bueno, pues aprovechamos para regresar con Abigail Martínez de Corruptómetro ONEA y que nos comparta todas tus redes sociales y tus correos para que puedan hacer denuncias. En realidad a veces es demasiado el temor de las personas que no presentan su queja, que no presentan su denuncia y ese temor a veces impide que las cosas puedan corregirse. Vamos a hacer una pausa, amigos, no se vayan, estamos en entrevista, regresamos y si están cerca de un lapicero y tienen por ahí a la mano un lapicero, una libreta, tómenlo en cuenta para que al regresar puedan tomar nota de los datos que nos va a compartir Abigail para que ustedes puedan hacer llegar sus denuncias anónimas, pero eso sí, documentadas. Vamos a una pausa. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. ¿Usted catalogaría como humano a un chimpancé? En la publicación del 6 de octubre de la revista Nature Communication, se menciona que en un estudio 2 chimpancés aprendieron a caminar erguidos y se mueven de manera más semejante a los humanos de lo anticipado, lo que podría referir a los orígenes evolutivos de nuestra especie. Sin embargo, esto hace referencia a algo mucho más que eso. Esta investigación se llevó a cabo con Hércules y Leo, 2 chimpancés de 7 años del laboratorio de la antropóloga Susan Larson de la Universidad de Stony Brook. A principios del verano, los primates fueron objeto de atención mundial cuando activistas argumentaron, ante una corte de Nueva York, que Leo y Hércules debían considerarse legalmente personas con derecho de ser libres. Por ahora solo los seres humanos son personas legales. Sin embargo, en la opinión de ciertos activistas, esta es una omisión, puesto que la condición de persona no se fundamenta en ser parte de una especie, sino en el respeto a la capacidad de un individuo por tomar decisiones significativas. Según informes, la investigación con Hércules y Leo ha concluido y ambos serán enviados a un santuario. Independientemente de que se les considere personas o no, lo relevante es que los chimpancés han tenido una vida muy dura.
Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Científicos especializados en células madre han cuestionado el pensamiento actual sobre la forma en que se produce la sangre humana en el interior del cuerpo, abriendo el camino a nuevos estudios y nuevos tratamientos. El investigador principal, John Dick, y su equipo de la Universidad de Toronto desafiaron las ideas que han estado en vigor desde 1960. La nueva investigación afirma que la sangre se forma en menos pasos de los que se creía anteriormente. La evidencia anterior indica que las células madre pasan por varias etapas intermedias antes de convertirse en células adultas blancas o rojas, como las ramas que salen de un tronco de un árbol. El equipo de investigadores también ha sido capaz de demostrar que el sistema de la sangre es de 2 niveles, refiriéndose al cambio entre el desarrollo humano y la adultez temprana. Hasta ahora, se creía que el sistema se mantenía estable una vez formado. La investigación se basa en el trabajo previo de John Dick, que se remonta desde hace 25 años. Los hallazgos de los investigadores ahora han sido publicados en la revista Science. En entrevista. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Pues bien, estamos de regreso y ya para finalizar, Abigail Martínez de ONEA México Corruptómetro. A ver, compártenos cuáles son tus mecanismos de información, de intercambio en redes sociales, cuál es tu cuenta de Twitter, cuál es tu cuenta de Facebook, cuál es tu correo, para que las personas que nos están escuchando puedan hacer llegar sus denuncias ciudadanas. Digo, a veces la denuncia no en el Ministerio Público, pero hacerlo público luego sí genera consecuencias positivas, o esperemos que las genere. A ver, platícanos cuáles son tus redes. Aprovecho también para hacer la invitación a la gente. Por ahí oía que decían que el miedo paraliza, ¿no? Entonces nosotros les recomendamos que no tengan miedo, acérquense a nosotros, denuncien. Estamos las 24 horas disponibles todos los días del año a través de nuestras redes. El portal de la organización es www.oneamexico.org, así todo junto. Nuestro Facebook nos pueden encontrar como Corruptómetro ONEA México. El Twitter es @ONEA México. Y si no tienen todas estas redes, pueden mandarnos un correo vía mail a la dirección contacto@oneamexico.org. Pues bien, ahí tiene usted todos los datos para que pueda hacer llegar su denuncia, a veces anónima. La gente a veces siente una carga menos, ¿no? Sí, el hecho de decir, ¿sabes qué? No quiero que aparezca mi nombre. Sí, ¿no? Claro, y lo hacemos con mucha responsabilidad. Quisiera decirles que, bueno, están invitados a participar, también a las personas que quieran colaborar con notas, con fotos, fotodenuncias, a comentar en redes sociales, sugerencias, ¿no? Gente, incluso chicos estudiantes de cualquier carrera que quieran hacer, ya sea sus prácticas, servicio o lo que quieran como sumar de este lado, es bienvenido. Claro. Pues bien, gracias, Abby. Gracias. Gracias por acompañarnos y por compartirnos este espacio que nace desde la sociedad civil organizada, esta iniciativa para evidenciar la corrupción y también combatirla a veces. Para combatirla pues hay que evidenciarla, ¿no? Si no nos hacemos todos ojos de hormiga. Pero bueno, yo me despido. Gracias nuevamente, Abby. Gracias a Corruptómetro ONEA. Carlos Gidi, ¿verdad? Sí, Carlos Gidi, el que encabeza este proyecto. Un saludo desde nuestra redacción de Telenews. Y amigos, yo me despido. Soy Sandra García. Me dio muchísimo gusto que me acompañaran en este reencuentro, en la entrevista.
Gracias. Del otro lado, ustedes no los ven, pero andan muy inquietos los muchachos. Imagínense a Memo Santamaría. ¿Sí lo dije bien? Sí, es muy codo, ¿eh? Y luego no me regalan ni el volumen de los audífonos. Es broma, Memo. Gracias a Eder García, no, Ortiz. Es que todos somos familia. Y gracias, por supuesto, a Erika García. Usted no la ve, pero siempre anda muy cortés, muy gentil. Ella es la que nos trae el cafecito, atiende a nuestros invitados, nos está pendiente aquí. Usted no la ve y un día la vamos a presentar, ¿no? Porque realmente el equipo, somos muchos los que hacen posible, no solamente la que se sienta aquí frente al micrófono. Realmente para que esto funcione tiene que haber un buen equipo de trabajo, una buena mancuerna, y del otro lado también aprovecho, porque luego soy egoísta. No le doy las gracias a Gabriel López de Radio Conexión B, que también me regala sus retweets, a Eric Domínguez, que anda malillo ahí. No lo hagan de enojar, chaparros, ¿eh? Por favor, hay que cuidar a nuestro director del Sistema Estatal de Noticias. Soy Sandra García, me despido y nos vemos mañana. Mañana tenemos un invitado azul, pero no les voy a decir el nombre para que se quede en suspenso y no sea que después me la vayan a cancelar. Pero bueno, soy Sandra García, me despido. Muchas gracias, buenas tardes. En entrevista. Es un programa en el que los actores sociales y políticos hablan sin contratiempos. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias.